punto 6 del orden del día, relativo a la mejora de la protección de los consumidores y usuarios ante situaciones como la de Vital. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Fernández. Sí. Buenos días. Gracias, presidente. En primer lugar, agradecer a los grupos parlamentarios la disposición a negociar esta propuesta de resolución. El objeto de la misma es la respuesta a un malestar entre profesionales y usuarios de servicios bucodentales. Como saben sus señorías, recientemente ha sido una actuación, una investigación policial por parte de la UDEF con relación a altos cargos de una franquicia, una importante franquicia española en la prestación de estos servicios bucodentales, denominada Vitaldent, que tiene 7 millones de usuarios, 450 establecimientos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, incluyendo Portugal, Italia y Polonia, por ejemplo, y que afecta a más de 7.500 profesionales de esta empresa y de esta franquicia. Anteriormente había sido otra la que había creado un enorme problema a profesionales y usuarios, que se denominó Fanident. Es evidente que este malestar requería abordar este problema, y un problema que se está ocasionando ante unas circunstancias muy concretas, una transformación de la demanda de estos servicios bucodentales y una transformación también en cuanto a la prestación de estos servicios. Están proliferando lo que son empresas franquiciadas que tienen una fórmula, unas características muy comunes, basada por una parte en lo que es una publicidad bastante agresiva, lo que son también salarios o contrataciones a sus trabajadores bastante precarios o mal retribuidos, y por otra parte otra serie de características como son el sistema de franquicias, como es un sistema de financiación anticipada a través de entidades bancarias y con dudosos criterios de carácter profesional y sanitario con relación a otros posibles criterios más mercantiles y de productos de consumo. El Grupo Parlamentario Socialista nos pusimos manos a la obra abordando la necesidad de una mejora en aras a la protección no solamente de los usuarios y clientes de estos servicios, sino también de sus profesionales, y mantuvimos contacto con los tres principales actores intervinientes. Por una parte, lo que son las asociaciones de consumidores, defensoras del usuario y del cliente de estos servicios bucodentales. En segundo lugar, los prestadores, las franquicias, las empresas que prestan estos servicios de la fórmula que he dicho y he mencionado con anterioridad. Y, en tercer lugar, los colegios de odontólogos, que son los garantes de la prestación de este servicio, que es un servicio sanitario, y queremos redundar en ese carácter sanitario y de salud que tienen los servicios bucodentales. De estos contactos para mantener un criterio equilibrado, razonable y eficaz, ha surgido esta proposición no de ley, que en primer lugar quiere significar y quiere trasladar a los usuarios un mensaje de tranquilidad y de confianza con relación a los servicios que hayan contratado, que hayan financiado y que aún no tengan prestados. Queremos trasladar este mensaje de confianza en cuanto hay cuestiones de garantía jurídica que desde luego prevalecerían en todo caso y que por tanto son merecedoras de que tanto trabajadores como usuarios tengan calma y estén tranquilos. Pero por otra parte consideramos necesario abordar una sustancial mejora en cuanto a la prestación de estos servicios y a la transformación que ha significado la prestación de los servicios bucodentales, no solamente en España, también en el resto de los países de Europa. Y abordar lo que para nosotros son los 4
problemas fundamentales. En primer lugar, como he dicho, una publicidad bastante agresiva e incluso consideramos que en algunos términos engañosa, donde los precios preponderan sobre el tipo y la calidad de servicio, donde incluso se hablan de garantías que luego con la letra pequeña todos sabemos que no son tales garantías, sino que realmente muchas de estas garantías tienen el coste añadido igual que si no existiese esa cláusula de garantías. Por tanto, consideramos necesario abordar lo que es la publicidad de servicios sanitarios, pero una publicidad y una regulación que tiene que ser muy rigurosa y tiene que ser, evidentemente, con las comunidades autónomas porque son las competentes, hasta el punto que hay comunidades autónomas que ya han regulado la publicidad de servicios sanitarios, como puede ser el País Vasco, como puede ser Asturias. Por tanto, respetando esa competencia, abordar una necesidad, y es una publicidad que es en estos momentos agresiva y posiblemente engañosa sobre productos de carácter sanitario. En ese sentido, incluso apuntamos el que no se puedan establecer lo que son, a nivel de publicidad, precios o rebajas o premios, digamos, alicientes económicos para conseguir los usuarios a la hora de prestar el servicio. Un importante problema que hay que mejorar a través de una regulación más exhaustiva. En segundo lugar, la financiación. Estamos ante un sistema poco común, digamos, y es que se anticipa, en la gran mayoría de los casos, el pago a la prestación del servicio. Esto, evidentemente, significa que con medidas de financiación pueden ser algunas de ellas injustas, sobre todo cuando se obliga al usuario o cliente a anticipar el dinero o a que sea una financiera de la propia franquicia la que posibilite esta financiación. Creemos necesario regular y garantizar que las ofertas de la prestación del servicio nunca obliguen a un modelo o a un sistema de financiación, sino que se ofrezcan distintas alternativas y que si hay préstamos añadidos, evidentemente se regulen por lo que es la ley de préstamos vinculados al consumo. En tercer lugar, voy a concluir, que prevalezcan los criterios profesionales y técnicos. En ese sentido, es necesario que lo que son los directores técnicos estén perfectamente identificados. En cuarto lugar, que se garantice la transparencia. Incluso hablamos de un portal de transparencia y hablamos de que las reclamaciones, las resoluciones sobre las reclamaciones de los colegios de dentistas sean públicas, se puedan acceder. Y, en último término, la lucha contra el falso autónomo, que prevalece sustancialmente en la prestación de estos servicios a través de franquicias. Por tanto, trasladamos esta propuesta, estamos preparando una transaccional que espero que sea firmada por todos los grupos parlamentarios. Muy bien, hay enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. Entonces abrimos el turno de defensa de esas enmiendas. Tiene la palabra el Grupo Mixto, señor Martínez. Muchas gracias, señor presidente. Tal y como se ha recordado, las pesquisas y actuaciones policiales realizadas hace un mes en torno a los principales directivos que concedían licencias o franquicias de la marca Vitaldent despertó una alarma generalizada entre los titulares de clínicas franquiciadas, entre los profesionales que las atienden y en los pacientes que son atendidos en sus establecimientos. Unas pocas semanas antes también se habían realizado intervenciones policiales en torno a las estafas producidas en las clínicas dentales de la firma Fanident, que también generaron perjuicios a pacientes y trabajadores. En ambos casos, los jueces determinaron el ingreso en prisión de los presuntos delincuentes sanitarios que utilizaron ingeniería financiera para burlar las leyes y obtener grandes beneficios económicos. Por lo tanto, pensando en los perjudicados, es decir, en los derechos de los millones de usuarios, de los miles de trabajadores de las clínicas y de los centenares de franquiciados,
Es oportuna una proposición no de ley que impulse desde el Congreso de los Diputados la actuación del Gobierno para tratar de facilitar soluciones a los problemas generados por comportamientos que no tienen nada que ver con la sanidad y que sí tienen que ver con la codicia y la utilización de la salud con fines mercantilistas, muy alejados de los fines de facilitar la salud de los pacientes. La preocupación por estas malas prácticas relacionadas por el uso comercial de la atención bucodental no son nuevas. Los colegios oficiales de odontólogos, el Consejo de Dentistas de España, que es desde hace casi 90 años la organización colegial que trabaja de forma independiente e imparcial por la ordenación profesional, por la calidad de los servicios odontológicos y su cumplimiento con la legislación vigente y los principios éticos y deontológicos, ya venían advirtiendo de las consecuencias de los tratamientos low cost, de las campañas publicitarias de contenido engañoso, de las contrataciones basura de profesionales, en ocasiones sin acreditación, del intrusismo, incluso de clínicas cuyos dueños acaban desapareciendo y dejando colgados a pacientes y trabajadores. En definitiva, este asunto es importante porque hablamos de unas prácticas que inciden en la prestación de unos servicios en la salud bucodental de un país como España, en el que hay un muy buen nivel de odontología y estomatología. Aquí en Madrid se organizará el próximo año el Congreso Internacional más importante del mundo, con profesionales que llevan tiempo reclamando que se ponga coto a la aparición de franquicias que degeneraban en la proliferación indiscriminada y descontrolada de establecimientos y el despliegue de clínicas que no se ajustaban a las condiciones adecuadas para la prestación de los servicios correctos y acompañadas de ofertas engañosas para atraer clientes. En este caso de Vitaldent, no solamente están afectados los clientes, sino que además también arrastra a los franquiciados. El asunto preocupa mucho en toda España, como es lógico, y de hecho ya hay parlamentos autonómicos que lo han debatido. Yo he querido ampliar la iniciativa parlamentaria con una enmienda que añade 2 puntos a la propuesta original. Un primer punto para que se continúe mejorando la calidad de la asistencia sanitaria bucodental, reforzando la labor de la odontología española tanto en la investigación como en la proyección de los equipos y productos fabricados por la industria dental española. Y otro punto más para que se impulse la regulación del modelo de franquicias y cadenas marquistas dentales a los efectos de que el control de la dirección facultativa de las mismas corresponda a profesionales adscritos a los correspondientes colegios de odontólogos. En todo caso, el señor Hurtado Zurera está trabajando en la elaboración de un texto transaccional que contempla algunas de estas enmiendas propuestas por foro y, por tanto, ya anuncio que votaré favorablemente este texto. Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos, señor Navarro, ¿o interviene? ¿Quién intervendría? Señor Igea. Mil perdones. Muchas gracias, señor presidente. Nos encontramos, en este caso, ante sucesivos casos de fraude y estafa que han generado una justificada alarma en la población, tanto por lo reiterado de los casos como, más importante, por afectar principalmente a un sector de la población más vulnerable y con menos recursos. No es nuestra intención dirigir nuestras políticas contra la lícita actividad de las empresas franquiciadas, sino proteger los derechos de los pacientes por igual en todos los casos, así como salvar los legítimos intereses de la hacienda pública. Por todo ello, les comunico nuestra intención de votar a favor de esta proposición, una vez enmendada, con el fin de evitar en lo posible la aparición de nuevos casos como los que en los pasados meses han llenado las portadas de nuestros periódicos. Desde Ciudadanos creemos importante valorar la seguridad y el resultado de los tratamientos, así como su adecuación a las circunstancias personales de los pacientes. La sanidad no puede ni debe publicitarse como un producto más, sino que debe de sujetarse a normas más estrictas que eviten la toma de decisiones por criterios distintos a los de la eficacia, la eficiencia y la necesidad. Por ello, parece obvio que publicitar servicios sanitarios con ofertas, bonos, regalos y otro tipo de incentivos ajenos al del resultado clínico y la seguridad no son apropiados en este campo y pueden inducir a tomar decisiones erróneas en una población poco informada. La ausencia de cobertura de los servicios públicos de salud en lo que a salud bucodental se refiere deja en manos de la iniciativa privada la mayoría de los casos, lo que no quiere decir que el Estado renuncie a garantizar desde el Poder Legislativo la correcta asistencia a estos pacientes. En los países de nuestro entorno es habitual la existencia de unas normas regulatorias similares a las aquí propuestas, tratándose de forma diferenciada la publicidad sanitaria del resto de los productos. Así lo contempla también nuestra Ley del Medicamento y nuestra Ley de Sanidad.
Por otra parte, y en línea con nuestro posicionamiento tradicional sobre rendición de cuentas y transparencia, creemos imprescindible que en todos los centros sanitarios se lleve un registro de todas las intervenciones y tratamientos a fin de poder determinar las diferencias en el número y tipo de indicaciones, así como los resultados en salud. Es también obligado registrar los efectos adversos, así como las conclusiones finales de las reclamaciones efectuadas, a fin de obtener una medida lo más imparcial posible de la calidad de los servicios prestados. Toda esta información, abierta y accesible al público, puede ayudar también a una toma de decisiones más informada por parte de los pacientes. No podemos obviar tampoco el necesario control del fraude a la hacienda pública que se da en estos establecimientos, para cuya persecución son imprescindibles la existencia de estos registros. La lucha contra la frecuente presencia de falsos autónomos en este sector ha de ser también una prioridad de nuestra Inspección de Trabajo. Por último, y no menos importante, queremos destacar la necesidad de impedir la obligatoriedad de acudir a financiaciones predeterminadas por las clínicas de dichos tratamientos. Es obligatorio reseñar que en algunas ocasiones y de forma más o menos velada se presiona para que recurran a la financiación por parte de las propias clínicas o de entidades preseleccionadas a fin de obtener determinadas ventajas. Este hecho atenta contra la libertad individual y la libertad de mercado, dejando a los pacientes indefensos tras las quiebras o los cierres de dichos establecimientos. Esto es así, ya que a pesar de la obligatoriedad de contar con seguros que cubran estas incidencias, los pacientes pueden tardar meses en continuar su tratamiento y se ven perjudicados al quedar atrapados hasta la resolución del problema. Por todo ello, les anuncio nuestro voto favorable a la proposición en los términos de la enmienda transaccional. Como último grupo que ha presentado enmienda, tiene la palabra el Grupo Podemos. En Común Podem, en Marea, ¿quién interviene? ¿Pero? Buenos días, presidente. Buenos días. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? ¿Tu nombre? ¿Perdón? Rita Bosao. Vamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, diputados y diputadas. Hemos presentado enmienda y vamos a pasar seguidamente a leerlo respecto a Vitalden. Principalmente nos hemos fijado en las deficiencias de la sanidad pública en torno a cubrir las necesidades bucodentales de la población y entendemos que la operación de la UDEF esclarecerá la situación del entramado empresarial que ha sido denunciada por eludir el pago de impuestos y el blanqueo de dinero. Por eso creemos que tanto los titulares de las franquicias como los empleados y clientes pueden quedar resarcidos tras las actuaciones que estime oportuna la justicia. Por tanto, la parte más importante de esta materia creemos que gira en torno a la protección de la salud bucodental de los usuarios como un derecho fundamental recogido en los principios generales que se expresa en los artículos siguientes. Los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Las garantías de los derechos de los profesionales y atención a los usuarios queda recogido en la PNL que nos presenta el Grupo. Que continúen su funcionamiento siempre y cuando cumplan con los requisitos legales y no supongan perjuicio alguno para la salud de los usuarios por posible mala praxis. Entendemos que al no haberse cerrado el ciclo de la investigación, no se podrá cotejar todos los datos de manera eficaz. Es pertinente tanto establecer mecanismos eficaces en la sanidad pública de nuestro país para que el capítulo de la protección bucodental de la población pueda estar cubierto, sobre todo en casos de gran fragilidad económica. Los últimos datos que maneja la Sociedad Española de la Periodoncia, que analiza la situación que ha dejado la crisis, indican que un 90% de los mayores de 65 años solo conservan una media de 6 a 12 piezas dentales. Más de la mitad de la población no fue al dentista entre el 2011 y el 2012. La situación económica ha originado un descenso de las revisiones en un 35% y la mayoría de los padres no llevan a sus hijos a revisiones periódicas y entre el 37% y un 35% de los críos en edad escolar tienen caries. La crisis no ha hecho más que agravar una asignatura que en España jamás aprobó con nota. Todo lo que cubre por ahora nuestra sanidad pública son extracciones.
En los últimos años están proliferando asociaciones odontológicas solidarias para suplir las carencias de una atención necesaria que debería cubrirse y garantizarse en nuestra sanidad pública, y que en estos momentos no está ocurriendo. Como decimos, si este servicio estuviera cubierto, es posible que se pudiera evitar muchas situaciones de fraude fiscal generados por parte de las empresas, como el caso que se presenta. En otros países, como en Francia, la sanidad pública se hace cargo del 70% de la tarifa que el sistema fija, y para las prótesis dentales se cubren el 70%. Y en el caso que el dentista respete las tarifas oficiales, el Estado suele abonar el 100% con previa previsión de presupuestos. En la situación que se describe, no podemos olvidar la existencia de algunos problemas estructurales que habrá que poner en relieve para que no se solapen con cuestiones de otra índole. En primer lugar, la asistencia dental en el sistema público es escasa y muy desigual por comunidades autónomas. Se extiende la publicidad engañosa que el Consejo de Odontólogos tiene denunciado en algunos casos. Y, en tercer lugar, el fraude fiscal y el contrabando que se está investigando por parte de la UDEF está ligada de una u otra manera a la economía informal y al contrabando, aunque se presenten algunas consideraciones indicando metodologías y ciertos lineamientos que permiten ubicar posibles evasores. Han tenido que pasar 25 años para que se pusiera en marcha la investigación que se desenmascara a un grupo organizado dentro de la estructura empresarial aparentemente legal de Vitaldent, diseñado para eludir el pago de impuestos y el blanqueo de dinero. Es obligación, al final termino, es obligación del Estado poner en marcha mecanismos dentro del sistema público de salud para cubrir los gastos que en materia bucodental requiere la población, así como los instrumentos para atajar el fraude fiscal, de manera que esas partidas puedan sostener algunos servicios necesarios para mantener la salud bucodental de la población española. Gracias. Abrimos ahora el turno para la toma de posición del resto de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra el Grupo Vasco. Señora Ardanza. Sí, está claro que los ciudadanos y ciudadanas somos libres para poder acudir a la sanidad privada, pero sinceramente entendemos que hay que establecer sistemas de control, ya que si los sistemas de control son necesarios en la sanidad general, aún son más necesarios en el caso de la odontología, ya que es la única especialidad médica no incluida en su totalidad en los sistemas públicos de salud. Y entendemos que es necesario regularlo, salvando, por supuesto, las competencias de las comunidades autónomas. Y entendemos que esta regulación tiene que ser más en la vertiente asistencial, más que en la económica, y con la participación y la implicación del Colegio de Odontólogos, su Consejo General, las asociaciones profesionales y de consumidores. Entendemos que la situación actual que se está viviendo puede ser muy perjudicial tanto para los pacientes como también para los profesionales, por la despiadada competencia en el sector, donde parece que está primando más el precio que la calidad del servicio. Y esto supone un riesgo para la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Cada vez conocemos más casos en que, ante la bajísima calidad de algunos tratamientos, los pacientes tienen que buscarse otras alternativas y pagar 2 veces por el mismo tratamiento. Por eso vamos a apoyar las propuestas de las PNNs del Partido Socialista y de las enmiendas que parece que se van a ir aprobando. ¿El Grupo de Esquerra Republicana, el señor, va a tomar la palabra? Sí. Gracias, señor presidente. Seguro que todos estamos de acuerdo en que la salud es un derecho, pero la realidad también demuestra que la salud es un negocio y puede ser un negocio sin escrúpulos, sobre todo en los ámbitos que la sanidad pública deja vacíos o deja sin instrumentos para la mayoría de los ciudadanos, porque la ortodoncia no es un lujo. Muchas personas necesitan, para encontrar un puesto de trabajo, tener una dentadura adecuada, tener una capacidad de poder demostrar un cierto aspecto externo
en que desgraciadamente muchos trabajos hacen de este hecho un elemento clave. Por tanto, la ortodoncia no es un lujo. Y esto lo saben muchos dentistas, que afortunadamente se agrupan en actividades solidarias. Yo he tenido el honor de trabajar con Dentistas Sin Fronteras en la ciudad de Girona. Hace 4 años se abrió una consulta que ya desde el primer día estuvo desbordada, siendo personas que eran derivadas por servicios sociales, que no entraban sin ningún filtro. Y esto demuestra la carencia de la cartera de servicios aún de nuestra sanidad pública. Porque, sin duda, si la cartera de servicios fuese adecuada a la realidad en este aspecto, muchos negocios, o permíteme la palabra, negocietes, que se hacen sin ninguna calidad y aprovechando las necesidades de las personas, no se producirían. Para mí el problema no es tanto, que puede ser, pero no suficientemente de publicidad. El problema, como en muchas de nuestras sociedades capitalistas, es de oferta y demanda. Si la oferta pública no es suficiente, aparece oferta privada, muchas veces sin condiciones, sobre todo con unos precios que en muchos casos serían temerarios, pero que, dada la condición de muchas personas y del poco dinero que tienen, se acogen a ello como a un clavo ardiendo. Por tanto, sí a esta PNL, pero tendremos que ir más allá. Para mí la enmienda de Podemos, en Comú y en Marea va en este sentido. Es decir, hemos de buscar las causas y no tanto paliar los efectos. El Grupo Catalán Democracia y Libertad, no habíamos saltado antes su turno, lo siento, le pido disculpas. Gracias, presidente. Nosotros también vemos con buenos ojos esta propuesta presentada por el Grupo Socialista. Aún diría más y mejor, la aplaudimos esta propuesta y además también a las buenas maneras del diputado que la ha presentado, creo que se llama Antonio Hurtado. Se lo agradezco. Dicho esto, nos encontramos ante un tema sometido a investigación, una investigación que aún se encuentra abierta, que se presume un fraude de unos 10 millones de euros en un sistema franquiciado, en una empresa con una plantilla sobre los 7.500 empleados, un número de usuarios estimado de 7 millones y una incertidumbre que se ha generado muy grande sobre todos los afectados por este tema y por esta investigación. Por eso decíamos que aplaudimos esta iniciativa y las propuestas concretas que ofrecía el diputado en la proposición no de ley que ha presentado. Vemos, por tanto, con buenos ojos que las clínicas franquiciadas continúen con su funcionamiento, que se tenga en cuenta en el tratamiento de todo el tema a los afectados, pero también desde aquí les recordamos a todos que cuando se tenga en cuenta todo esto, también se tenga en cuenta el reparto y la distribución de competencias que existen entre el Estado y las comunidades autónomas, sobre todo en lo que hace referencia a las competencias exclusivas que se encuentran reconocidas y avaladas en este momento, incluso por el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Angulo, del Grupo Popular. Gracias, presidente. Señorías, pues nos encontrábamos ante una proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista sobre un asunto muy concreto al que se hace referencia en su exposición de motivos, que es el asunto de las clínicas Vitaldent, y el debate, bueno, quizá nos deriva en cuestiones más genéricas que me van a permitir que yo también vaya entonces, en este caso, de lo concreto a lo genérico que aquí se ha hablado. Efectivamente, el pasado mes de febrero, la UDESC procedió a la detención del dueño y directivos de Vitaldent en el marco de una operación de blanqueo y estafa a los franquiciados. Operación que, como es lógico, causó cierta preocupación entre los clientes de las mismas ante la incertidumbre de cómo podía afectar al normal funcionamiento de las clínicas y, con ello, a sus tratamientos. Sin embargo, hemos de decir que a día de hoy la detención del dueño de esta franquicia
no ha tenido repercusión alguna en los consumidores y usuarios, ya que las clínicas han seguido funcionando con plena normalidad sin que los consumidores que tenían tratamientos contratados se hayan visto afectados, o por lo menos no existen reclamaciones, conocimiento de reclamaciones por este extremo. Por eso, de momento, desde la perspectiva de las competencias que corresponden al Ministerio de Sanidad, no parece oportuno adoptar medidas extraordinarias respecto de este caso concreto, en tanto que actualmente no hay noticias de que se encuentren amenazados los derechos de sus consumidores. Aún así, decir, como decía antes, con carácter general, la Ecosán siempre está alerta y vigilante a lo que pueda ocurrir en cada supuesto concreto donde puedan verse afectados los derechos de los consumidores y usuarios españoles. Pero hemos de decir que es necesario en todos estos casos la prudencia para no afectar, sobre todo a los franquiciados en este tema, con una alarma innecesaria. Y en este sentido, las propias asociaciones de consumidores y usuarios trasladaron también calma, ofreciendo asesoramiento al respecto. La Ecosán siempre traslada la información sobre qué hacer en caso de verse afectado, así como dónde dirigirse y qué hacer cuando ya se ha solicitado un crédito. Y si este es crédito vinculado, como del que han hablado aquí diversos portavoces, saben ustedes que la legislación en materia de protección al consumo establece que quienes suscriben de forma vinculada a la prestación de un servicio, estos préstamos le facultan a los usuarios a resolver el contrato ante su incumplimiento, de manera que puedan dejar de pagar el crédito e incluso recuperar el dinero entregado. Yo entiendo la buena fe del Grupo Parlamentario Socialista a la hora de presentar esta proposición no de ley, pero decirle que quizá fue un poco precipitada en el sentido de que la Ecosán actúa ya en el sentido de que se solicita de manera genérica en la misma, en sus puntos primeros, informando de los trámites y cauces necesarios en caso de posible fraude o desatención al consumidor, así como en el protocolo, tiene establecido un protocolo de actuación y gestión de las reclamaciones y su derivación a quien resulte competente, que en muchas ocasiones, por las competencias establecidas en materia de consumo, es una concreta comunidad autónoma. Y por lo que respecta a las cuestiones más genéricas y a las que quizás también se refiere el apartado cuarto de la PNL, incluso la enmienda transaccional que el Partido Socialista nos ha enseñado que se está en estos momentos negociando con los grupos, nosotros entendemos, y por esto nos queremos remitir a la iniciativa presentada por mi grupo, que se debatirá en esta misma comisión un poco más tarde y que entendemos que es más completa, más eficaz y, sobre todo, más exhaustiva para seguir actuando en esa defensa de los intereses de los consumidores y usuarios, que yo creo que es lo que nos une aquí a todos, puesto que en la enmienda entendemos que se habla de cuestiones muy diversas, muy dispersas e incluso cuestiones que se deben hacer y que yo creo que entiendo que se hacen de oficio, es decir, la persecución de los falsos autónomos por parte de la Inspección de Trabajo. Entiendo que es una tarea que de oficio hace la Inspección de Trabajo, no solo en este tipo de negocio, sino en cualquier actividad económica en este país. Por eso, nosotros lo que pedimos, y me adelanto un poco al debate de la iniciativa que, como digo, en este grupo ha presentado, atendiendo al sentir que efectivamente hay que regular de manera más exhaustiva, más concreta, todo el tema de la publicidad de los establecimientos y los servicios sanitarios, que creemos que debe hacerse con una norma de carácter estatal que contenga esa regulación básica del Estado en materia de esta publicidad. Una norma que garantice la seguridad de los pacientes y usuarios, persiguiendo la publicidad engañosa y evite así los posibles perjuicios que puedan producirse. Y en este sentido estaríamos de acuerdo con que se debe evitar esa publicidad que se hace nada más que con carácter mercantilista y en la que prime únicamente los criterios sanitarios. Por eso nosotros queremos una norma básica que regule además de forma detallada la inspección, el control, las responsabilidades y las sanciones que se deriven de esta publicidad engañosa en estos centros, cualquiera que sea el régimen bajo el que se presten los servicios, incluido la franquicia, y todo ello, por supuesto, estableciendo los mecanismos de coordinación necesarios con las comunidades autónomas. Por eso, nosotros no nos sumamos a esta PNL ni a la transaccional, porque nosotros queremos que eso es quedarnos en lo menos, y nosotros queremos ser mucho más ambiciosos e ir a lo más. Queremos que se establezca una norma como digo, de rango estatal, que además es lo que están solicitando, pues en este caso, los colegios
profesionales y, por lo tanto, nosotros queremos que vayamos a lo máximo. Le pedimos que se sumen ustedes a esa PNL que se debatirá posteriormente y que no nos quedemos solo en cuestiones concretas o puntuales, que además creo que, como hablaba antes en el supuesto concreto, y termino porque ya me quedo sin tiempo, pues son cuestiones que entiendo que de oficio tiene que hacer la propia Inspección de Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Señor Hurtado, ha habido 3 enmiendas y solo para si acepta o no las enmiendas. Sí, que no, estamos preparando una transaccional que haremos llegar a la mesa. Muy bien. Gracias. Estamos entonces en el 7º punto de orden del día sobre la adopción